En 1943, los radares nazis detectaron un fantasma imposible. Corría más rápido que el acero, pero no era de metal. Los ingenieros quedaron mudos al ver los restos, un bombardero de madera que humilló a los cazas más poderosos del mundo. Esa noche de marzo de 1943 hacía un frío que calaba los huesos en la estación de radar de Bremen. Los operadores alemanes estaban acostumbrados a ver pasar las formaciones de bombarderos pesados, esas moles de metal que rugían en el cielo y que eran fáciles de seguir en sus pantallas. Pero a las 2:16 de la mañana, algo cambió. Un pequeño punto apareció en el cristal. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Se movía con una rapidez que no tenía sentido. Mientras un bombardero normal avanzaba con pesadez, este objeto cruzaba el mapa como si el viento no existiera. El teniente a cargo se acercó a la pantalla y dio unos golpecitos en el vidrio, pensando que quizás era un error del equipo o una interferencia. Pero el punto seguía ahí. En pocos minutos, el intruso ya estaba sobre su objetivo, soltaba su carga y daba media vuelta. Lo más desesperante para los alemanes era que para cuando daban la orden de despegar a sus mejores aviones de caza, el rastro ya se había perdido en la oscuridad del mar. Los soldados empezaron a hablar entre dientes. Le pusieron un nombre que daba miedo: Der Geist, el fantasma. Durante meses, los oficiales de alto rango de la aviación alemana se rieron de esos informes. Decían que era propaganda de los ingleses, que sus hombres estaban cansados y veían cosas donde no las había. Según su lógica, era imposible que un avión cargado con bombas fuera más veloz que un avión de combate diseñado solo para correr y matar. Pero los ataques no paraban. El fantasma golpeaba fábricas, centros de comunicación y hasta oficinas de la policía secreta en el corazón de Berlín. La suerte de este misterio cambió una noche cerca de la ciudad de Kassel. Las baterías de defensa tuvieron un golpe de fortuna y uno de sus proyectiles logró alcanzar al intruso. Desde el suelo, los testigos contaron que no escucharon el estruendo metálico de un motor fallando, sino algo parecido a un silbido largo. Vieron una forma plateada que caía envuelta en llamas, soltando chispas que parecían estrellas perdiéndose entre los árboles. Al salir el sol, un equipo de ingenieros militares llegó al lugar del choque. Esperaban encontrar lo de siempre: trozos de aluminio retorcido, cables quemados y restos de acero blindado. Pero cuando se acercaron a los restos humeantes, el olor fue lo primero que los confundió. No olía solo a combustible. Olía a barniz quemado y a resina, como si se hubiera incendiado una carpintería antigua. Uno de los expertos se agachó y recogió un pedazo de la estructura. Al quitarle la ceniza, se quedó pálido. No era metal. Era madera. Capas finas de madera de abedul y de balsa pegadas con un pegamento especial que se había puesto duro como una piedra. El avión que les estaba ganando la guerra, el que nadie podía alcanzar, estaba hecho del mismo material que una mesa de comedor o un piano. Uno de los ingenieros soltó una carcajada nerviosa y dijo que los ingleses debían estar tan desesperados por la falta de metal que ahora les mandaban muebles voladores. Pero su jefe no se rió. Él miraba el diseño de las alas, que eran tan lisas que parecían haber sido pulidas a mano por un artesano. Se dio cuenta de que ese avión no era un acto de desesperación, sino un golpe de genio. Al no tener metal, el avión no pesaba casi nada. Y al no tener remaches que frenaran el aire, podía volar con una suavidad que el acero jamás permitiría. Mientras tanto, al otro lado del mar, en un pequeño pueblo de Inglaterra, la realidad era muy distinta a lo que los nazis pensaban. En los talleres de la empresa de Havilland, el aire estaba lleno de serrín. No había soldados con uniformes relucientes fabricando armas pesadas. Había carpinteros de toda la vida, hombres y mujeres que antes de la guerra hacían armarios o barcos de madera. Ellos eran los encargados de dar vida al Mosquito, el avión que estaba volviendo locos a los radares enemigos. Jeffrey de Havilland, el hombre detrás de esta idea, tuvo que pelear mucho para que lo escucharan. Al principio de la guerra, los jefes militares le dijeron que su idea era una tontería.
¿Quién en su sano juicio querría ir a una batalla moderna en un avión de madera? Decían que sería una trampa mortal, que se quemaría en un segundo o que se caería a pedazos con la humedad. Pero Jeffrey sabía algo que ellos no. Si hacías un avión lo suficientemente rápido, no necesitabas blindaje. Las balas no pueden matarte si no logran alcanzarte. El secreto del mosquito era su sencillez. Se construía en dos mitades, como si fuera la cáscara de una nuez. Dentro de esa estructura de madera, colocaban dos motores Rolls-Royce Merlin, los mismos que usaban los famosos cazas Spitfire. Pero como el mosquito era tan ligero, esos motores lo convertían en un cohete. Cuando los pilotos se subieron por primera vez, no podían creerlo. El avión subía por las nubes como un halcón y bajaba con una fuerza que hacía que los aviones enemigos parecieran estar parados en el aire. En las pruebas de vuelo, el mosquito alcanzó los 670 kilómetros por hora. Era, en ese momento, el avión más rápido del planeta. No llevaba ametralladoras para defenderse, porque no las necesitaba. Si un avión enemigo intentaba ponerse detrás de él, el piloto del mosquito solo tenía que empujar la palanca de gas y ver cómo el caza alemán se hacía pequeño en el espejo hasta desaparecer. Lo que los alemanes no sabían en ese momento era que este avión de madera no solo era rápido, sino que tenía un cerebro electrónico que lo hacía mortal. Dentro de su nariz, los ingleses habían escondido equipos que usaban ondas de radio para saber exactamente dónde estaban, incluso si había una niebla que no dejaba ver ni a un palmo de distancia. Esta combinación de velocidad extrema y puntería matemática era algo que el mundo no había visto nunca. Para finales de la primavera de 1943, las risas de los oficiales nazis se habían apagado por completo. Los informes que llegaban a Berlín ya no hablaban de muebles, sino de una amenaza que no sabían cómo detener. Los pilotos alemanes tenían miedo. Decían que intentar dispararle a un mosquito era como intentar cazar un reflejo en el agua. Podías verlo, pero para cuando apretabas el gatillo, el fantasma ya estaba en otro lugar. El coronel Dietrich, que seguía estudiando los fragmentos de madera en su laboratorio, escribió en sus notas que la tecnología de los aliados estaba cambiando las reglas del juego. Ya no se trataba de quien tenía el tanque más grande o el cañón más pesado. Se trataba de quien pensaba mejor. Los británicos habían usado el material más viejo del mundo para crear el arma más moderna de la época. Y mientras Alemania seguía gastando fortunas en acero que se hundía o se rompía, el fantasma de madera seguía cruzando el cielo, recordándoles cada noche que el ingenio siempre corre más rápido que la fuerza bruta. El problema para los alemanes no era solo que el mosquito fuera rápido. Había algo más que los traía de cabeza. Sus radares no funcionaban bien contra él. En aquella época, el radar era una tecnología nueva que lanzaba ondas de radio al cielo. Cuando esas ondas chocaban contra el metal de un avión, rebotaban y volvían a la base, mostrando una mancha clara en la pantalla. Pero el mosquito estaba hecho de abedul y balsa. La madera no hacía rebotar las ondas de la misma forma que el acero o el aluminio. Muchas veces, simplemente las absorbía o las dejaba pasar. Para los operadores nazis, el mosquito era como una sombra que aparecía y desaparecía sin aviso. A veces creían que era una bandada de pájaros o una nube, hasta que las bombas empezaban a caer. Este avión de madera se convirtió en el arma preferida de un grupo muy especial dentro de la Fuerza Aérea Británica, los llamados Pathfinders, o los buscadores de caminos. Estos hombres tenían la misión más peligrosa de todas. No eran los que llevaban miles de bombas para arrasar una zona entera. Su trabajo era ir por delante de todos, en solitario, volando bajo la luz de la luna para encontrar el punto exacto que debía ser destruido. Una vez que localizaban el objetivo, soltaban unas bengalas de colores brillantes, rojas o verdes, que iluminaban el suelo como si fuera de día. Esos puntos de luz eran la guía para que los cientos de bombarderos pesados que venían detrás supieran dónde soltar su carga. Imagina lo que sentía un piloto de mosquito en esas misiones. Estaba volando sobre territorio enemigo, sin armas para defenderse,
confiando únicamente en que su avión era más veloz que cualquier cosa que intentara perseguirlo. Pero lo que realmente les daba la ventaja era una cajita gris que llevaban en la cabina. Los ingleses la llamaban Sistema Oboe. Era un invento secreto que funcionaba con 2 estaciones de radio situadas en la costa de Inglaterra. Una estación enviaba una señal que seguía al avión y le decía si estaba siguiendo la ruta correcta. La otra estación medía la distancia exacta hasta el objetivo. Dentro del avión, el navegante llevaba unos cascos puestos y escuchaba un sonido constante. Era un pitido largo. Si el avión se desviaba un poco a la izquierda, el sonido cambiaba. Si se iba a la derecha, escuchaba puntos y rayas. Cuando el piloto lograba que el sonido fuera totalmente liso, sabía que estaba volando sobre una línea invisible en el cielo que lo llevaba directo al corazón de la fábrica o el puente que quería destruir. Era una forma de guía tan precisa que parecía cosa de magia para los soldados de aquella época. Gracias a este sistema, los mosquitos podían poner una bomba dentro de una chimenea desde miles de metros de altura mientras volaban a toda velocidad. En Berlín, el alto mando nazi estaba furioso. Hermann Göring, el jefe máximo de la aviación alemana, no podía soportar la humillación. Hay registros de una reunión donde perdió los estribos delante de sus generales y fabricantes de aviones. Se quejaba de que los ingleses, a quienes ellos consideraban inferiores en tecnología, estaban usando madera para ganarles. Göring decía con rabia: «Me pongo verde de envidia cuando veo al mosquito. Ellos tienen el metal, pero nosotros somos los que tenemos los problemas de suministro. Y resulta que ellos fabrican un avión de madera en cualquier taller de muebles y nosotros no podemos ni tocarlos». Esa era la gran verdad que los alemanes no querían aceptar. Al usar madera, los británicos habían descentralizado su producción. No necesitaban una fábrica gigante que fuera un blanco fácil para los ataques. Podían fabricar las alas en un taller que antes hacía pianos, el cuerpo del avión en una fábrica de armarios y las colas en una tienda de barcos de madera. Luego, todas las piezas se llevaban a un hangar, se pegaban con ese pegamento ultra fuerte y el avión estaba listo para volar. Si los alemanes bombardeaban una fábrica de metal, la producción se paraba por meses. Pero si bombardeaban un taller de madera, los ingleses simplemente movían las herramientas a otro garaje y seguían trabajando al día siguiente. Esta flexibilidad permitió que el mosquito estuviera en todas partes. No solo era un bombardero. Algunos se usaron para sacar fotos aéreas tan nítidas que los generales podían ver qué marca de cigarrillos fumaban los soldados en las trincheras. Otros se convirtieron en aviones de caza nocturna, equipados con radares propios para cazar a los bombarderos alemanes en medio de la oscuridad. El mosquito era como una herramienta suiza. Servía para todo y en todo era el mejor. Lo más irónico de esta historia es que los alemanes intentaron copiarlo. Desesperados, buscaron madera y pegamentos para hacer su propia versión. Pero fallaron. El pegamento que usaron los alemanes era de mala calidad y bajo la humedad o el calor de los motores, se deshacía. Hubo casos de aviones alemanes que se desarmaron en pleno vuelo porque las alas simplemente se despegaron. Los británicos, en cambio, habían perfeccionado una mezcla química que hacía que la madera fuera más resistente que el aluminio. Aquel avión no solo era madera, era ciencia aplicada de una forma que nadie más entendía. Mientras la guerra avanzaba, el fantasma de madera seguía quitándole el sueño a los líderes nazis. Se cuenta que en una ocasión, un grupo de mosquitos voló tan bajo sobre Berlín que lograron interrumpir un discurso que Göring estaba dando por radio para celebrar un aniversario del partido. Los oyentes alemanes escucharon el rugido de los motores Merlin y el sonido de las explosiones de fondo. El hombre que había prometido que ningún avión enemigo tocaría suelo alemán tuvo que salir corriendo a un refugio mientras un puñado de aviones hechos de muebles se burlaba de él en su propia casa. Aquella tarde, los mecánicos en Inglaterra esperaban el regreso de los aviones. Cuando los mosquitos aterrizaban, a veces traían ramas de árboles enganchadas en las alas de lo bajo que habían volado. Los trabajadores limpiaban el rastro de la batalla,
Revisaban que el barniz estuviera bien y preparaban el avión para la noche siguiente. Había un orgullo silencioso en esos talleres. Sabían que cada mosquito que salía de sus manos era una prueba de que el valor y la inteligencia de la gente común podían vencer a la maquinaria más pesada y cruel del mundo. El secreto de Madera no era solo el material, sino el ingenio de una nación que se negó a rendirse cuando el acero empezó a escasear. Para el año 1944, el cielo de Europa ya no era un lugar de suerte o de simples encuentros visuales. La guerra se había transformado en una lucha de números y señales invisibles. Los británicos ya no dependían de que el cielo estuviera despejado para encontrar sus blancos. Habían perfeccionado un sistema que permitía a los pilotos del Mosquito ver a través de las nubes y el humo. Este nuevo invento se llamaba H-2S. El primer radar del mundo capaz de dibujar un mapa del suelo desde el aire. Mientras el avión volaba a miles de metros de altura, un haz de radio giraba debajo de él, golpeando la tierra y rebotando hacia la cabina. En una pequeña pantalla, el navegante veía el contorno de los ríos, la forma de las costas y la silueta de las ciudades. Por primera vez en la historia, un equipo humano podía bombardear un punto específico en medio de la noche más cerrada con la misma puntería que si fuera mediodía. El Mosquito se había convertido en un ojo electrónico que nada podía cegar. En los búnkeres de Berlín, el coronel Dietrich seguía obsesionado con los restos de madera que había recuperado meses atrás. Sus pruebas en el laboratorio le habían dado resultados que lo dejaron sin palabras. Aquella mezcla de madera y resina no solo era ligera, sino que soportaba el calor de los motores y las vibraciones mejor que muchos metales. Dietrich envió una carta a sus superiores con una frase que se haría famosa años después: «Los británicos nos atacan con el intelecto, y el intelecto no pesa nada». Esa era la clave de todo. Mientras los alemanes gastaban sus últimos recursos en fabricar misiles gigantes y armas pesadas que todavía no funcionaban bien, los británicos habían convertido al Mosquito en un sistema de precisión. No necesitaban mandar 1000 aviones para destruir una estación de tren. Les bastaba con mandar un par de mosquitos que pusieran la bomba justo en el lugar correcto. El avión de madera estaba borrando del mapa fábricas enteras, puentes y centros de mando sin tener que destruir las ciudades que estaban alrededor. El final de este fantasma de madera llegó de una manera muy curiosa cuando los soviéticos avanzaron hacia el centro de pruebas de la Luftwaffe. Allí encontraron al coronel Dietrich sentado en su despacho, rodeado de carpetas y trozos de madera quemada. Dietrich no intentó escapar. Simplemente se quedó mirando un pequeño pedazo de la estructura del Mosquito que había guardado en su bolsillo durante meses. Se lo entregó a un joven soldado ruso y le dijo que lo guardara bien, porque ese trozo de madera era la prueba de que se podía ganar una guerra pensando de forma diferente. Cuando la guerra terminó en 1945, Europa despertó en un silencio que parecía extraño. El rugido de los motores y el silbido de las bombas dejaron de escucharse. Fue entonces cuando el mundo pudo conocer la verdadera importancia de lo que se había fabricado en aquellos talleres de muebles en Inglaterra. Los ingenieros de Estados Unidos y de otros países corrieron a estudiar el diseño del Mosquito. Querían entender cómo algo tan simple había logrado ser tan eficaz. Muchos de los hombres y mujeres que fabricaron el Mosquito regresaron a sus vidas normales. Los carpinteros volvieron a hacer mesas, sillas y pianos. Pero siempre guardaron un orgullo especial. Sabían que con sus propias manos, usando las mismas herramientas que servían para hacer muebles para una casa, habían ayudado a derrotar a la maquinaria militar más feroz del planeta. Habían demostrado que cuando una nación tiene un propósito claro, hasta el material más humilde puede convertirse en una maravilla tecnológica. Hoy en día, si vas a un museo en Londres o en otros lugares del mundo, puedes ver un mosquito colgado del techo. Bajo las luces de la sala, sus alas barnizadas brillan con suavidad. Muchos visitantes pasan por debajo sin saber lo que están viendo. Piensan que es solo un avión viejo de una época pasada. Pero para los que conocen la historia, ese avión representa una revolución. Es un monumento a la inteligencia humana y a la capacidad de innovar cuando las cosas se ponen difíciles.
El mosquito nos enseñó que la fuerza no siempre está en el acero más duro o en el blindaje más grueso. A veces, la verdadera fuerza está en ser más ligero, en ser más rápido y sobre todo, en tener el valor de probar ideas que otros llaman imposibles. Aquel avión de madera humilló a los mejores cazas de su tiempo y cambió para siempre la forma en que entendemos la aviación moderna. Las lecciones que nos dejó el mosquito siguen vigentes. Nos recuerda que no importa cuántos recursos tenga tu enemigo si tú eres capaz de usar tu ingenio para encontrar una salida que nadie más ha visto. El secreto de madera fue, en realidad, el secreto de la creatividad humana puesta al servicio de la libertad. Y mientras ese mensaje siga vivo, la historia del fantasma que corría más que el metal seguirá siendo una de las más grandes y épicas de toda la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que veas un avión moderno cruzar el cielo, recuerda que gran parte de su diseño y de su electrónica tiene su origen en este pequeño bombardero británico. Fue el primer paso hacia los aviones que hoy no pueden ser vistos por el radar y hacia la navegación que usamos todos los días. Un logro que no nació en una gran fundición de acero, sino en el corazón de un taller de carpintería, donde el serrín y el pegamento se mezclaron con la valentía de quienes se atrevieron a volar el avión de madera imposible.